¿Te imaginas que Dios te pidiera hacer algo extraño? En Isaías 22 al 4 nos dice que Dios le dijo a Isaías que vagara desnudo por 3 años, declarando un mensaje de perdición hacia los aliados de Judá. En la Biblia nos encontramos con muchos ejemplos de cómo Dios les pedía hacer prácticas a sus discípulos un poco fuera de lo normal. Esto sugiere que Dios es más abierto y más creativo al momento de actuar. Sean bienvenidos al repaso de esta lección número 10, misión en favor de los no alcanzados. Muy buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por seguirnos acompañando en el repaso de esta lección. Como recordamos, lección número 10, que es misión en favor de los no alcanzados. Hoy tenemos unos invitados muy especiales de nuestra iglesia de los Sabinos. Tenemos a nuestro hermano José Antonio Álvarez González, soy lo que es el secretario de Ministerio Personal y líder de una de las clases de la iglesia. Excelente, hermano. Muchísimas gracias por venir y aceptar la invitación. Gracias. Y a nuestro hermano Rafael Chávez, yo soy secretario de la clase de Antonio, soy el que llevo ahí la contabilidad de los estudios y todo eso. Muchas gracias por la invitación en esta mañana. Excelente, mis hermanos. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y pues para iniciar, ¿qué les parece una oración? ¿Nos puedes dirigir una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Santo, en esta hermosa mañana te damos gracias por la vida, por las bendiciones. Te pido de forma muy especial para que saber y podernos expresar de acuerdo a la lección. En Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Pues bueno, la lección de esta semana nos está centrando en Pablo, ¿verdad? Pablo, un personaje en la Biblia, pues creo que de los más conocidos, de lo que más nos hacemos o se nos hace referencia de lo que es ser un predicador, ¿verdad? Uh-huh. Y pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la lección de esta semana? Pues una lección muy bonita, muy importante. Tenemos mucho que aprender de Pablo. Un misionero, una persona que sabía cómo llegar a las personas sin agredirlos de ninguna forma. Una persona que sabía mostrar el amor de Dios hacia las demás personas, aún sabiendo de que las personas, él sabía de que las personas pues tenían ciertos errores, ¿verdad? Él jamás se los echaba en cara. Así es, hermano. Pues yo creo que el modelo que él presenta dentro de la lección número 10 es uno de los modelos pues, muy eficaces, de los cuales a veces uno carece de ese sentido para adaptarse a la sociedad y al tiempo en el que él estaba viviendo en ese momento. Así es. Y pues bueno, la lección nos está centrando en Hechos capítulo 17, ¿verdad? Hechos capítulo 17. Y pues mi hermano Rafa, en el estudio de este capítulo, ¿cómo terminó Pablo en Atenas? Pues nos comenta que llegó ahí a este sitio. ¿Y cuál fue el primer paso que debe dar todo el que inicia la obra de evangelismo pues, en una ciudad? Pablo dice aquí, con un espíritu enardecido, pues era una ciudad entregada a los ídolos. ¿Cuál fue, perdón, la segunda pregunta? Ok. Pues ¿cuál es el primer paso que nos está mostrando Pablo que hay que realizar cuando llegamos a una ciudad? Sí. Cuando llegamos a una ciudad, debemos de conocer la ciudad, debemos de conocer las costumbres, debemos de conocer el entorno de las personas también porque muchas veces si yo soy de una ciudad y otra persona es de otra, yo no puedo ir a poner mis costumbres o lo que yo estoy impuesto a hacer por decir en México. Uh-huh. Entonces debemos de saber cómo, o sea, no agrediendo a las personas de ninguna forma, con respeto siempre. Con respeto.
¿Algún comentario, hermano? Sí, la decisión de tomar en cuenta a las personas que no eran parte de su círculo. El hecho de estar dispuesto a compartir el mensaje de salvación, no solamente en el círculo en el que se movía, que eran los gentiles y los judíos, sino que ir más allá, llevar la misión hacia un terreno más fuera de lo que era el pueblo que tenía la promesa de salvación. Sí, ¿verdad? De hecho, se nos dice que pues Atenas, ahí nos está comentando la lección, es una ciudad conocida por muchos ídolos, ¿no? Tenía demasiados ídolos en esta ciudad por la acumulación, creo, de culturas, ¿no? Que había en este lugar. Pero aún así, Pablo ahí llegó. Pero hay una duda que probablemente tendríamos que hacernos, que cuáles serían los ídolos ahora en nuestros tiempos, en tiempos modernos, cuáles podrían ser estos ídolos. Yo creo que para mí los ídolos de este tiempo es el dinero. Uh-huh. A veces teniendo algo de dinero te olvidas un poquito de Dios, ¿verdad? El tiempo, que por lo general muchas veces toca ir a hacer alguna visitación y no tenemos tiempo. Muchas veces el trabajo te absorbe. Trabajas y hay ciertos compromisos que no cumples. ¿Por qué? Uno se va a la fácil y dice, no, pues es que tuve mucho trabajo. Pero sabemos que debemos de dar el tiempo. Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido, entonces nosotros mínimo tenemos que dar el tiempo para adorarlo. Claro. Otro que podría ser la tecnología, o sea, tanto el tiempo como los medios creo que han absorbido parte de la responsabilidad que deberíamos adquirir al ser miembro de la iglesia, estar dispuesto al llamado que Dios nos hace. Creo que eso podría ser también parte de los ídolos que a veces nos ponemos enfrente. Y tenemos que hacer algo, ¿no? En contra de eso. Sí, definitivamente. O sea, cuando vemos ese tipo de ídolos, que un ídolo no es más que lo que supera o lo que se sobrepone a la adoración a Dios, ¿no? Eso es lo que conocemos como un ídolo. Sí, y yo también, ahí ídolo para mí es como algo que tú estás poniendo antes que a Dios. Uh-huh. En primer lugar es Dios y muchas veces ponemos esas cosas antes de Dios, entonces para mí esos son ídolos. ¿Y qué podríamos hacer como para evitar esa situación o esos ídolos? Pues yo creo que encontrar un punto de equilibrio ante lo que es, porque el trabajo pues es algo primordial, el sustento para la familia, pero el hallar en un equilibrio incluso, yo me atrevería a pensar que hasta estar dentro de la iglesia, si no tenemos un equilibrio en las actividades, de no sobrecargar y perder de vista el objetivo que es la adoración hacia Dios, venir con un espíritu de abnegado, de servicio, de escuchar. Si no hay un equilibrio en eso, yo creo que podría ser lo que detona uh-huh. en ya ocupar el lugar de un dios o de dioses. Eso es muy importante lo que tú dices, porque yo recuerdo en tiempos atrás, veníamos a la iglesia, por decir, a orar en la mañana muy temprano, luego seguías con lo del sábado, y luego comías rápido, junta, obra misionera, junta. Entonces ya en la tarde, en lugar de pasarte un sábado agradable, acababas con un sábado muy saturado, muy cansado, muy de mal humor, a veces hasta de mal humor, porque como dices tú, debe ser equilibrio. La familia, todo eso para poder adorar a Dios como se debe, no nada más en ratos, creo yo. Sí, no, y es que, de hecho, el comentario a hacer de esto, de qué hacer, es cómo podremos llevarlo en la práctica, pero más bien enseñándoselo a los demás. Porque si recordamos, en la lección, Atenas dice que era una ciudad cosmopolita, ¿no? O sea, era un centro político, filosófico, lleno de mucha cultura,
¿no? Si lo podríamos tomar así. Y trayéndolo a nuestro tiempo, podríamos decir, es como si nosotros fuéramos a visitar una ciudad como Nueva York o como Tokio e inclusive tal vez como hasta Monterrey, ¿no? Que a veces llegamos a ver que, pues que hay diversidad también ahí de cultural, ¿no? Y cuando llega Pablo a Atena, creo que es algo que nosotros debemos de prestar atención y hacernos la pregunta, ¿será que Pablo sabía, o más bien, será que los atenienses, perdón, sabían que tal vez lo que estaban haciendo estaba mal y que tuvo que hacer Pablo para pues hacerles ese comentario? Pues ellos yo creo que pese a lo que ellos creían y a donde tenían ellos basado su creencia religiosa, Ujú. hasta cierto punto lo justificaba. Ujú. Los justificaba, ¿por qué? Porque ignoraban incluso las obras, ignoraban todo lo que era el proceso que había tenido Jesús. Todo eso que el pueblo judío esperaba, abrazó en su momento cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Ujú. y todo lo que Jesús atravesó, el sufrimiento, pues ellos lo ignoraban. Realmente ellos vivían su religión a su manera. Eh, no sabían, de hecho, de las obras que había hecho Jesús. Ujú. Así que dentro de lo que ellos creían, estaban dentro de lo correcto, según sus creencias. Sí, ¿verdad? Y pues ahí Pablo tuvo que ser, creo yo, inteligente, ¿no? Inteligente, sabio, y como decía la lección, o sea, estar lleno del Espíritu Santo, estar en sintonía con el Espíritu Santo para saber cómo llegar y no verse de una forma de ataque, no sé. Ujú. Ahí también menciona de que por decir ahí eran unas personas, la mayoría eran unas personas muy inteligentes. Ujú. Menciona ahí de Sócrates, Ujú. menciona a Platón Ujú. y Aristóteles. O sea, era una persona, una mentalidad muy, muy, muy alta, Muy audaz. sí, Ujú. exactamente. No más que Pablo también, su inteligencia era tremendo, sabía cómo llegarle a las personas. Todo eso me causa mucho interés el saber esa vida que llevaba Pablo. Sí, y es que muchas veces creo yo cuando estamos queriendo llegar a las personas, hay que tener el tacto, porque no podemos llegarle a hablarle a lo mejor a una persona eh, que tiene el mismo conocimiento tal vez que nosotros, que a lo mejor ha leído una Biblia como la conocemos en algún momento de su vida, que a alguien, digamos, no sé, con otra cultura que tienen otro tipo de creencia y que no necesariamente está dirigida a Dios como ¿Sí? nosotros, a Cristo, como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, pues sí, como usted, como acaba de decir, o sea, en ese entonces, en esa sociedad griega, pues sí había muchas personas de ese índole, o sea, pensadoras como Aristóteles, como todos estos personajes, y Pablo estaba familiarizado perdón, con ese tipo de cultura. Pero una duda aquí que sale de la lección, hermano José, si nos puede ayudar, Sí. es, ¿qué nos diste esto? De lo importante que es que nosotros conozcamos o nosotros reconozcamos el contexto al cual llevamos el mensaje. Pues yo creo que el entender, por ejemplo, el hecho, el libro de Hechos, capítulo Ujú. 17, versículo 30, dice, Ujú. pues Dios habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ujú. Eh, yo creo que el llamamiento que Pablo hace, debiéramos de traerlo a nuestros días, de de estar dispuesto, dos, de mostrar bondad a veces con la gente, de tener la disposición de cumplir la misión, de no solamente tener marcado el objetivo como miembro de iglesia, sino también estar dispuesto a enfrentar situaciones como esta. Ujú.
Ahorita hablábamos de costumbres que tenían en Atenas los atenienses, y que sin embargo, pese a eso, a pesar de tener conocimiento y tener las facultades para ser un buen orador, Pablo, pues, haber sido un buen orador, Dios no lo vio bien usar eso, sino que lo acomodó de acuerdo a su capacidad y se dejó incluso, dice, dejar guiar por el Espíritu Santo. Y yo creo que eso nos falta, la dirección del Espíritu Santo, para que podamos poner tal vez un alto a nuestra capacidad que a veces sentimos de enfrentar la misión, y dejar que la capacidad o la capacitación que nos da el Espíritu Santo sea el que ejerza esa influencia en las demás personas y en la sociedad en la que nos movemos. Sí, porque ahí también Pablo sabía que sabía que estaban equivocados porque la mayoría eran idólatras. Entonces aquí menciona, dice, Pablo, o sea, estuvo con ellos, dice, con respeto, sin criticar, sin contradecir, pensando él, como se dice, a veces no tienen nuestra misma creencia las gentes con las que vamos, pero lo que debemos hacer nosotros es hablarle de Jesús, llevarlos a los pies de Jesús, ya Él se encargará de lo demás. Dice aquí que Pablo mostraba con mucho amor y paciencia a Dios, o sea, Pablo con mucha paciencia y amor hablaba con ellos, ya que la mayoría o todos eran idólatras. Sí, exactamente. Y ahí en esa también se menciona, dice que hay mucha gente que había varias creencias, por decir, el deísmo, el politeísmo y el ateísmo. Menciona del deísmo, doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niegan la providencia divina y la religión revelada. Dice, y el politeísmo, la adoración de múltiples dioses con atributos y personalidades distintas. Y el ateísmo es sin, teo, Dios. Eso es lo que quiere decir el ateísmo. Dentro habían varias más. Yo traté de sacar algunas por ahí para tener una buena visión de lo que se manejaba ahí. Sí, y conforme a esto que acaba de decir, hermano, creo que cuando cuando Pablo conversaba con las personas, tenía ese tacto para poder hablarles, llegar a impresionarlos, pero sin dejar a un lado el punto central. ¿Que cuál es? Cristo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos evitar diluir ese punto central? ¿Cómo podríamos evitar nosotros diluir el hecho de que, pues, obviamente nuestro punto central es hablarles de Cristo? ¿Cuál podría ser, hermano? Pues, yo creo que Pablo en ningún momento le quitó la esencia a lo que era el mensaje hacia Atenas. El mensaje realmente pues llevaba esa esencia, la esencia que era mostrar a un Dios diferente a los dioses que ellos adoraban. Mostrar a un Dios que no necesita de los seres humanos, sino que los humanos necesitaban de ese Dios. Un Dios que no moraba en templos, dice la lección, que no moraba en esos edificios bonitos que ellos habían pintado, y que sin embargo pues está presente en la vida de cada uno de ellos. Yo creo que Pablo supo adentrarse con el mensaje hacia las necesidades de un Dios que no demandaba de parte de ellos ni sacrificio, ni ningún esfuerzo alguno para agradarles, sino al contrario, mostrarle un Dios que los aceptaba independientemente cuál fuera su situación económica, su posición, nada. Pablo le mostró a un Dios que realmente los acepta tal y cual somos como seres humanos. Yo creo que eso no quitó la esencia o diluyó el mensaje que realmente, sino fue al contrario.
lo fortaleció con las habilidades que tenía Pablo, con la manera de poder captar las enseñanzas, porque Pablo fue a aprender realmente con ellos. Sí, Pablo fue mostrando una actitud de aprendizaje, personas diferentes. de ver la forma como ellos se movían dentro de esa gran ciudad, porque era una gran ciudad. Y supo dar el mensaje sin diluirlo ni menguar nada de lo que él llevaba para ellos. Creo que esa es una de las maneras como podemos evitar diluir el mensaje. Bueno, y también a mí me causa mucha intriga, me emociona también por decir, Pablo cómo supo, con su inteligencia, muy inteligente, cómo supo entrar sobre las personas, porque ahí menciona a un pensador, por decir Sócrates por decir era de ahí, y Sócrates murió, dice ahí que murió, dio la vida por la filosofía. Sócrates era una persona, era soberbio, fue soldado, dice, fue acusado fueron por sí 500 personas o los que formaban ahí parte, no sé cuántos lo acusarían, pero fueron 500 los que estuvieron presentes cuando lo acusaron a él. Entonces, lo acusaron de desvío en la juventud y lo acusaron también de impiedad pública, burlarse de las religiones y de las filosofías. Le dieron a tomar un líquido llamado cicuta. Ese te lo tomas y en 5 minutos ya, ahí quedas. Entonces él, sabiendo cómo era la ciudad de que había muchos problemas, entonces él supo entrarles si él ha entrado de una forma diferente, atacando las filosofías, las creencias de ellos, le hubiera pasado fácil lo que le pasó a Sócrates. Así es, sí, ¿no? Y es que algo muy importante que dijo el hermano José es justamente eso, o sea, él entró a conocerlos. Él entró a conocerlos. Y eso es lo que nos lo dice aquí en Hechos 17, 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago. O sea, él primeramente llegó y se sentó. O más bien, en otras palabras, podría ser, él primeramente llegó a conocer, ¿no? Él llegó a conocer, a observar, a ver cómo se comportaban, a ver esto, a ver aquello. Después de que conoció, ahora sí. Y dice que estaba en el Areópago. El Areópago, según lo que nos dice la lección, era un lugar donde se reunían a discutir ciertos asuntos, ¿no? Ciertos casos y así. Entonces él llegó y ahí estaba. Es interesante que él pudo entrar, ¿no? Pero luego les dice, ahí mismo dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. O sea, primeramente los quiso, exactamente, como que los quiso alabar. Son muy religiosos, qué bueno. ¿Sí me explico? Entonces, como que ellos, ok, entonces es una forma de decir, no viene a estarnos atacando, ¿no? Está viendo que somos buenos. Pero luego no los ataca, luego les da el punto en el 23 que dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba escrito, estaba esta inscripción, pero al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, él usó justamente esa actitud de ellos para darles a conocer. O sea, no diluyó, como decían, ¿no? Nunca diluyó el querer conocer al Dios que nosotros conocemos, ¿no? Al contrario, los quiso ayudar a impulsarlos pues a conocer más, ¿no? Eso es lo que él estaba dando allí. Entonces, pero una duda aquí que nos hace es, ¿qué quería Pablo que los atenienses percibieran con todo esto? No sé, creo yo que Pablo quería que entendieran o conocieran de el Dios que él amaba. Él quería mostrárselos a ellos, que supieran de las grandes bendiciones que da Dios. Es lo que creo que Pablo quería mostrarles a ellos. Sí, y luego justamente cuando continúa en el 24, que fue nuestro versículo
para memorizar esta Ujú. semana. No sé si le puede dar lectura, Sí. hermano. Dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por Ujú. manos humanas. O sea, yo creo que ahí justamente esto se conecta, como que él hizo una especie de sándwich, así lo veo. Lo veo como una especie de sándwich, como que les dijo sí, no y sí. O sea, son muy religiosos, tienen a un Dios que no conocen, pero yo les puedo decir quién es. O sea, como que un sí, no, sí. ¿Sí me explico? O sea, como que ahí él en ese sándwich les entregó, aquí está la verdad, El Dios verdadero. el Dios verdadero, aquí está. Entonces, yéndonos con ese versículo, ¿por qué les dice que el Dios creador no vive en un templo? ¿Qué quería hacerles? ¿Qué es lo que tal vez él quería hacerles despertar con esta afirmación o con esto que les dijo? Bueno, una de las cosas que yo encuentro aquí es que él buscó puntos en común Ujú, con ellos. Y uno de los puntos en común que tenía con ellos era la adoración. Pablo también adoraba, ellos también adoraban a su manera, pero adoraban a sus dioses. ujú, Mostrarle un Dios creador, porque ellos dentro de su filosofía, yo quiero entender que se hacían preguntas. O sea, nosotros nos hacemos preguntas. Por más que queramos justificar nuestra postura y podamos decir yo no creo en Dios, siempre va a haber preguntas en las cuales este, sobrepasa nuestro entendimiento el querer justificar una posición que a veces adoptamos, que es a veces ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Era mostrarle ese Dios misericordioso, un Dios de amor, mostrarle su carácter. ¿Cuál era el carácter verdadero de Dios? Que a pesar de esa negativa que hasta cierto punto quiero pensar se justificaba con su ignorancia que ellos mostraban, pues Pablo quería mostrarle eso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios de amor, a ese Dios que está dispuesto a alcanzarlos y poder aceptarlos tal y cual eran ellos. Creo que eso es lo que Pablo presenta ahí dentro de lo que él quiere dejarle en la mente de Atenas. ujú. Y cómo también ellos también mostraron interés, porque eran unas personas muy sabias, muy inteligentes la mayoría. Entonces, Pablo les empezó a decir, entonces ellos quedaron intrigados, quisieron, muchos dice que se convirtieron y quisieron ver, o sea, entender, saber de qué Dios estaba hablando Pablo. Ellos o sea, tenían esa duda. Y creo que ahí donde, o más bien, una forma de ver esta conducta de Pablo eh, es pensar cuando vemos, me imagino, dos ciudades que están divididas por un río. ¿Qué tendríamos que crear para poder conectar esas dos ciudades? Un puente. Puente. Un puente, ¿verdad? Entonces, eh, con esta ilustración de un puente, pues qué tipo de conducta deberíamos de tener nosotros para crear esos puentes. Pues una conducta yo creo que pues podría ser humildad, humildad ante ante el llamado, hacer un lado a veces nuestro egoísmo, no quedarnos con el mensaje, sino mostrar bondad por la gente también. Así como Cristo nos muestra bondad, creo que debemos mostrar esa bondad, ese amor. Y yo creo que ese es uno de los puentes de nuestro testimonio, el dar un buen testimonio ante la gente, porque eso es lo que a veces marca la diferencia entre el resto de la gente con los cuales nos rodeamos. Sí, porque ahí también Pablo se fue a esa ciudad. Entonces también ahí menciona de que cuando uno va a alguna parte a ver nuevas enseñanzas, nuevos costumbres, debe uno de ir de ser una persona, por decir, limpia, ordenada, con un buen vocabulario, respetuosa a las personas. Eh, no es posible que vayamos a la otra parte como se dice vulgarmente, dejar
la basura ahí donde sea y mal hablados. Entonces, no, Pablo, excelente en todo, en todo lo que andaba haciendo ahí. Muy excelente, muy apropiado en todo lo que decía y todo. Sí, y es que a veces, yo creo que muchas veces lo queremos practicar cuando estamos fuera regresando a esas lecciones que habíamos pasado fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Cuando salimos de la zona de confort, o más bien, cuando salimos de nuestra zona, a veces queremos comportarnos de esa forma, ¿no? Pero a veces estamos en el trabajo, donde ya todos nos conocen, donde nos estamos relacionando, y creo que a veces suele pasar o puede pasar que se nos llegue a olvidar. Y es algo que igual esta lección nos está animando, ¿no? Y pues para ir finalizando, pues llegamos, como lo estábamos viendo, o como la lección nos puso en el Hechos 17, el capítulo 17, el versículo 30 al 32. No sé si le puede dar de lectura, hermano. ¿Qué número? Sí, sí. Hechos 30, 17, 30, 32. 17, Ajá, 30 al 32. 30 al 32. Uh-huh. Ahí va, 17, 30 al 32. Ahí va. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿De qué puede tratarse este llamado, hermano? Pues es una garantía. Ese llamado es una garantía que Dios le da al mostrar a un Cristo resucitado. Es una garantía, una esperanza. Y lo que a mí me gusta es que Él le da ese toque final hacia a los de Atenas, donde le muestra el juicio que viene. El juicio que viene hacia ellos y ellos no se arrepienten. O sea, es un mensaje que no los irrita o no los irritó en su momento, sino que los hace reflexionar. O sea, el hecho de ser unas personas pensadoras, que habían filósofos, Pablo apela hacia el razonamiento de ellos y los hace pensar y los lleva a un terreno donde los hace sentir la necesidad de un Cristo que los salvara. Y yo creo que el versículo 31 muestra esa garantía de un Cristo resucitado. Que a pesar de todo lo malo, de todos esos ídolos, de toda esa forma como ellos vivían, Pablo le da la garantía de que si ellos se arrepienten, tienen salvación en Cristo Jesús. Esa es la garantía. Yo creo que eso es lo que muestra estos versículos que leyó aquí Rafa, la garantía que tenemos todos nosotros. Y en el cual debemos de aferrarnos para que hagamos nuestra esa promesa de aquel Cristo resucitado. Y dice aquí, del cual, a pesar de la manera como hemos vivido, nos muestra con justicia, dice, la garantía del Cristo resucitado, un Cristo resucitado entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Si Cristo resucitó, tú y yo, si hemos sido llamados y en algún momento Dios nos llama al descanso y nos llama cuando estamos tomados de la mano de Dios, tenemos esa garantía de resucitar juntamente con los muertos en Cristo. Amén. Así es. Y pues bueno, eso ya nada más para concluir, me recuerda las lecciones también pasadas, porque la lección nos termina diciendo en el versículo 34, hace una referencia a las lecciones pasadas donde dice que cuando nosotros hagamos algo, no lo hagamos con el sentimiento de decir, a ver a cuántos me voy a llevar o a ver a cuántos puedo alcanzar. No sé si me explico. Porque Cristo cuando estuvo aquí no contó el número de personas, ¿no? que alcanzó,
Él simplemente lo hizo por amor. No nos dice si a las 5, o sea, en la Biblia no nos dice si a las 5,000 personas, por ejemplo, sin contar las mujeres y los niños, cuando hizo cuando dio pues, ese tema así, no dice cuántos de ellos fueron alcanzados, ¿no? Pero solamente nos dice que Él lo hizo por amor. Y pues para finalizar, quiero leer un comentario que nos hace la hermana Elena de Huay, que dice, las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a los orgullosos oyentes y lo meterían en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates, ¿verdad? Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y le reveló al Dios verdadero que era desconocido para ellos, que es justamente lo que se estaba comentando. Él simplemente lo hizo por amor, por amor. ¿Algún último comentario si quisieran? Sí, yo quisiera hacer el último comentario, por ejemplo, el versículo 33 del capítulo 17 dice, así salió Pablo de en medio de ellos, y algunos de ellos se unieron a él y creyeron. Y dentro de ellos se unió Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y algunos otros más. Creo que realmente no debemos delimitar el poder de Dios. Va más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Quién era Dionisio? Parte de ese congreso que dominaba o que dirigía ese pueblo, esa gran ciudad. Así que realmente el mensaje llegó mucho más allá de lo que podemos imaginar humanamente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, mis hermanos, por haber aceptado esta invitación. Gracias, no, al contrario, gracias por acompañarnos en el repaso de oración. Y pues, si nos puede despedir con una oración, por favor. Sí. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos aquí. Te pedimos, Señor, que diriges nuestra mente, quites de nosotros todo egoísmo y que puedas poner en nuestro corazón la misión para compartir y poder tener la oportunidad de alcanzar a otros más. Gracias, Señor, por la capacidad que nos das como seres humanos y por el privilegio que tenemos de poder compartir tu mensaje. Te pedimos tu dirección en esta mañana y que te quedes con nosotros, Señor. Ayuda a aquellas personas que también podrán ver esta transmisión, tú puedas alcanzarlos y darles el mensaje que ellos necesitan. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberse quedado hasta el final de este repaso de esta lección. Recuerden que nos veremos la próxima semana y también no olviden realizar los desafíos que se encuentran en la lección. E igualmente, si quieren recibir algún material sobre este tema o algún otro tema de su interés, pueden hacérnoslo llegar por medio de las redes sociales o también al siguiente número, 826-101-0043. No olviden nuestro lema, yo iré a cumplir la misión de Dios. Y que Dios los bendiga.